¿Qué tal, chicos de décimo? Vamos a continuar clases esta semana. Nos habíamos quedado por la clase 6. Vamos a empezar el día lunes con la clase 7 que nos habla de las coordenadas y componentes. Siempre en la lección número 1 de vectores. Vamos entonces a entrar con la definición que aparece en su libro y dice así: si yo tengo dos puntos cualesquiera, sean A cuyas coordenadas son A sub 1, A sub 2 y el punto B cuyas coordenadas son B sub 1, B sub 2, dos puntos en el plano, es decir, yo puedo tener dos puntos cualesquiera en este plano y yo puedo trazar con esos dos puntos un vector que aquí me lo define. Entonces, para poder trazar o encontrar las componentes de ese vector AB, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Va a ser, la fórmula para encontrar las componentes sería B sub 1, es decir, esta componente menos esta componente A sub 1, B sub 2, que sería esta componente, menos A sub 2, que sería esta componente. De esa forma, entonces, estaríamos encontrando un vector que tendría estas componentes que hemos desglosado por acá. ¿Qué significa esto? Vaya, supongamos que yo tengo un vector cualquiera en el plano y ese vector que está dibujado en el plano, utilizando dos puntos evidentemente del plano, pues yo lo puedo trasladar al origen. Entonces, al encontrar las componentes de ese vector, lo que yo estaría diciendo es que estoy trasladando ese vector realmente con coordenadas con respecto al origen. Pero veamos la demostración de esto. Dice lo siguiente: como OA, es decir, el vector que yo tendría trazado desde el origen hasta un punto cualesquiera, que sería A en este caso, tiene componentes A sub 1, A sub 2, y el vector OB, es decir, un vector que iría desde el origen hasta un punto B, tiene componentes B sub 1, B sub 2, se tiene que el vector AB, es decir, al unir esos dos puntos, sería igual a la resta de esos dos vectores, es decir, el vector OB menos el vector OA, siendo entonces las componentes del vector OB, B sub 1, B sub 2, menos las componentes del vector OA, que serían las componentes A sub 1, A sub 2. Esto sería igual entonces, componente por componente, B sub 1 menos A sub 1, B sub 2 menos A sub 2, como lo tenemos acá descrito, o lo tienen descrito ustedes en su libro. Es decir, que para poder encontrar las componentes de cualquier vector formado por dos puntos cualesquiera en el plano, entonces lo que vamos a hacer, la estrategia es encontrar las componentes de ese vector restando las componentes por componente de esos puntos de los que están ubicados en el plano. De tal manera que yo pueda ubicar ese vector resultante, ese vector AB, desde el origen hacia donde yo quiera desplegar ese vector de acuerdo a las componentes que yo encuentre. Para entenderlo mejor vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo 1.9, donde me dice a mí, sean los puntos A cuyas coordenadas son 2, menos 1 y el punto B cuyas coordenadas son menos 3,5, encuentra las componentes del vector AB y BA. Vean que me están diciendo que encuentra las componentes del vector AB y su inverso, o sea, el vector BA, y las magnitudes de los vectores. Evidentemente, como es el mismo vector, nada más que es el inverso, la magnitud va a ser la misma. Para ello, entonces, establecemos lo siguiente. Primero ubicamos los dos puntos en el plano. El primer punto es 2, menos 1. Ese punto, pues, 2, menos 1 estaría aquí. Y el otro punto B sería menos 3,5. Pues ese punto estaría ahí. Lo podemos unir con una flecha para indicar que eso es un vector, tal como lo tenemos ahí. Ahora bien, vamos a encontrar las componentes de este vector de tal manera que ese vector lo podamos dibujar con respecto al origen, siempre conservando la misma magnitud, dirección y sentido de este vector desplegado utilizando estos dos puntos en el plano. Para ello, entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar la fórmula. Vean aquí. Sería entonces menos 3 menos 2, vean, esta componente menos esta componente, menos 3 menos 2, esta componente de aquí, 5, menos esta componente de aquí que es menos 1. Es decir, la primer componente del vector del punto B menos la primer componente del punto A, luego sería la segunda componente del punto B menos la segunda componente del punto A, en este caso menos 1. De tal manera que aquí me queda menos 3 menos 2, me queda menos 5. Y aquí ojo acá, que aquí es menos por menos da más, y 5 más 1 es 6. Por tanto me va a quedar ese vector menos 5,6. O sea que las componentes del vector AB son las componentes de menos 5,6. ¿Qué significa eso? Que ese vector yo lo puedo ubicar con respecto al origen. Entonces menos 5 sería aquí, a 6, que sería en Y, ese vector trazado quedaría aquí ubicado. Ya lo vamos a ver más adelante.
Pero también me piden que encuentre las componentes del vector BA, es decir, el inverso de este. Como es el inverso, lo que hacemos es antecederle un signo negativo a estas componentes de esta forma. Siempre que le pidan el inverso de un vector, anteceda el signo negativo para encontrar el inverso de ese vector. Entonces menos por menos da más, quedaría 5, y menos por más da menos. Por tanto, ese vector BA me quedaría con las componentes 5, menos 6 de esta forma. Posteriormente encontramos la magnitud. La magnitud ya lo hemos visto en clases anteriores, que es la raíz cuadrada de las dos componentes elevadas al cuadrado. Entonces, es decir, la magnitud del vector AB me quedaría igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es 25, más 6 al cuadrado, que es 36. 25 más 36, eso es raíz cuadrada de 61. Tú en casa lo puedes calcular con tu calculadora para sacar un valor aproximado. Bien, quiere decir que este vector que yo tengo aquí, puedo graficar el vector AB desde el origen y me quedaría graficado en este sentido. Miren que este vector tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud, dirección y sentido que este mismo vector que teníamos aquí graficado. ¿Cuál fue el único detalle? Que trasladamos, es como que trasladáramos este vector que teníamos acá y lo pusiéramos en el origen y lo colocamos ahí. Si hubiese colocado el vector BA, quiere decir que este vector hubiera sido graficado en este sentido hacia abajo, ¿no? Pero yo grafiqué solamente en esta presentación el vector AB en este sentido. Bien, vamos a continuar con la presentación y vamos a hacer el siguiente ejemplo. El ejemplo 1.10 dice: los tres vértices de un paralelogramo ABCD son, me dan el punto A, que es 2,3, el punto B, que es 0, menos 2, y el punto C, que es 5,0. Recordando que un paralelogramo es un cuadrilátero. Entonces vamos a utilizar, y me dicen a mí, perdón, encuentran las coordenadas del vértice D. Es decir, tengo me están dando este punto, el punto A, el punto B, el punto C. Lo que yo no conozco es el punto D, este punto de acá. Entonces, utilizando vectores vamos a encontrar evidentemente este punto D. Pero antes de eso, vamos a graficar, voy a utilizar un poquito esta parte de aquí con GeoGebra para ubicar esos puntos. Miren que el primer punto que tenemos ahí es el punto, vamos a colocarlo en mayúscula, es el punto, revisando acá, es el punto 2,3, ¿cierto? 2,3, ahí tenemos, miren, tenemos el primer punto ubicado que es el punto A. Vamos a ubicar entonces ahora el punto B rápidamente, 0, menos 2, en este caso el punto B sería 0, menos 2, estaríamos ahí hablando de ese otro punto. Vamos a ubicar el siguiente punto, en este caso vamos a ubicar el punto 5,0, que es el punto C. Vamos a ubicarlo rápidamente, punto C, que es el punto de acuerdo a 5,0, 5,0, y ahí lo tenemos. Ahora, fíjense bien que yo podría trazar un segmento aquí. Evidentemente, para formar el cuadrilátero me daría falta otro punto, ¿de acuerdo? Ese punto que no sabemos dónde va a estar ubicado, que es el punto D, es lo que nosotros vamos a encontrar las coordenadas de él, utilizando el tema de vectores. Para ello entonces nos vamos a desplegar aquí en la presentación y vamos entonces a encontrar ese punto y vamos a encontrar la solución. Entonces vamos a decir lo siguiente: sea D, vamos a decir que este punto D va a tener las componentes A, 0. Profe, ¿de dónde sacó estas componentes? Usted las toma arbitrariamente. Usted pudo haber utilizado cualquier letra acá. Lo conveniente es utilizar letras A, B, pudo haber utilizado X, Y, lo que usted quisiera, ¿no? Letras que determinan este punto acá. La condición de que ABCD sea un cuadrilátero es que evidentemente AB, es decir, para que sea un cuadrilátero estoy diciendo que este vector que tengo acá tiene que tener la misma magnitud, dirección y sentido que este vector de acá, que el vector de C. Por eso estamos diciendo que el vector AB es igual o tiene que ser igual con el vector de C. Es decir, tiene que cumplir ese criterio, ¿no?, de igualdad de vectores. Ahora, después de eso, lo que determinamos es las componentes del vector AB. Las componentes del vector AB, pues ya nosotros lo vimos en la presentación anterior, la diapositiva anterior. Vamos a utilizar el punto A y el punto B. Entonces decimos: componente de B, la primera componente de B menos la primera componente de A, sería 0, menos 2, coma, en este caso sería la primera componente, la segunda componente de B menos la componente, en este caso,
del vector A, la segunda componente del vector A. Entonces me queda 0 menos 2, menos 2, menos 3. Por tanto, 0 menos 2 me queda menos 2, menos 2 menos 3 menos 5. Por tanto, este vector AB tiene componentes menos 2, menos 5. Muy bien, ya tengo entonces las componentes del vector AB, pero me hace falta encontrar las componentes ahora del vector DC, que sería con el punto de D y con el punto de C. El punto de C yo lo tengo. Lo que yo no tengo en todo caso es las coordenadas de D, que son A, B. En este caso me quedaría entonces 5 menos A, que es la primera componente de D, que ustedes la pueden ver aquí. 5 menos A, y la segunda componente de C menos la componente de D, que sería la segunda componente de D, que sería B. En este caso me quedaría 0, B. Perdón, 0 menos B. Por tanto me quedaría igual a 5 menos A, menos B. ¿Por qué es 5 menos A? Porque evidentemente no sé el valor de A para poder hacer la resta, ¿no? Es un valor, una variable. Y aquí 0 menos B, evidentemente 0 menos B me va a quedar menos B. Por tanto me queda que el vector DC es 5 menos A, menos B. Como aquí habíamos establecido una igualdad, yo puedo decir entonces que estos dos vectores son iguales. Las componentes del vector AB, que son menos 2, menos 5, es igual a las componentes del vector DC, que son las componentes 5 menos A, menos B. Como hay una igualdad, estamos diciendo que esta componente es igual a esta componente y que menos 5 es igual a menos B. Por tanto, me va a quedar que menos 2 va a ser igual a 5 menos A y vamos a despejar el valor de menos A. Por tanto, el valor de menos 5 pasa al otro lado, me quedaría menos 2 menos 5 es igual a menos A, menos 2 menos 5 es menos 7, que es igual a menos A. Como tengo el negativo aquí del 1 a la par del A, pasa al otro lado dividir y menos entre menos me queda más, por tanto el valor de A me va a quedar igual a 7. Igual va a pasar con la componente en B. Esta componente menos 5 debe ser igual a la componente B igual a menos B. Por tanto, este menos 1 que está pasa a dividir, menos entre menos da más y 5 entre 1 me queda 5. Por tanto, la componente en B me queda B igual a 5. Por tanto, la respuesta es que este punto en D tiene las coordenadas 7,5 y es lo que nosotros vamos a graficar aquí en GeoGebra. En X sería 7 y en Y sería 5. Es decir, tendríamos el punto 7,5. Bueno, aquí lo graficamos como vector, vamos a eliminarlo. Aquí sería D 7,5 y ahí tenemos el punto que lo tenemos graficado acá. Vean que me va a formar un paralelogramo. Si yo lo cierro utilizando segmentos, vean que me queda exactamente un paralelogramo graficado en el plano, ¿sí? Entonces hemos demostrado que es cierto que se nos forma un paralelogramo al tener estos 4 puntos y al encerrarlo utilizando segmentos, pues nos queda un paralelogramo. Bien, jóvenes, entonces vamos a dejar una tarea. La tarea va a consistir en hacer los ejercicios 1.23 y 1.24. El 1.24 es lo mismo, es encontrar un paralelogramo. Utilizando estos 3 puntos van a encontrar el punto C. Y aquí es encontrar las componentes y la magnitud de estos vectores, como lo hicimos en el primer ejemplo de este video. Recordando que si tienen dudas o inquietudes me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto vamos a resolver sus inquietudes. Hasta el próximo video.